El edificio que fue la casa del conde de Heras y Soto, cuya firma figura en el Acta de Independencia de 1821, allá por los inicios del siglo XIX, es la sede del actual Archivo Histórico de la Ciudad de México, que lleva el nombre del escritor Carlos Sigüenza y Góngora, por haber rescatado los documentos del incendio del Palacio Virreinal de un motín en 1692. Lo maravilloso de este archivo es que su historia va de la mano con la historia de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque desde que se funda esta ciudad, los españoles intentan tener un registro ya del gobierno, que en ese momento es el ayuntamiento, hasta 1928. Los documentos se encuentran debidamente encuadernados y permanecen en bóvedas lejos de los elementos que pueden causar deterioro en el papel. Lo increíble es que si colocamos todos los tomos uno junto a otro, estos alcanzan dimensiones extraordinarias. Aproximadamente la documentación la medimos en 4 kilómetros lineales de todos los acervos que tenemos. El archivo histórico resguarda documentos que datan de 1524, de las administraciones que han gobernado este territorio. Los documentos incluyen legajos y actas que plasman las discusiones y acuerdos en las reuniones de cabildo. Como podemos ver, cada una de las sesiones se va organizando por libros, por fecha de la sesión en que se celebra esta reunión del cabildo, y al final vemos quienes van firmando, que por lo regular siempre hay un escribano que va tomando nota de todo lo que se discute. El edificio sigue la tendencia de las construcciones de su época. Cuenta con un patio central rodeado por habitaciones que en la planta baja originalmente estaban destinadas a las actividades del servicio, y la parte superior adornada con herrería, que eran las habitaciones de los propietarios del edificio. El platero Adrián Jiménez de Almendral es quien manda a construir. No sabemos quién es el arquitecto, pero manda a construir este bello edificio. Es un estilo barroco. Al entrar a este lugar, nos da la bienvenida a la cabeza deformada de una estatua. Se trata de la cabeza de la escultura original que se encontraba en la columna de la Independencia. Es el ángel que cayó al suelo en el terremoto de 1957. Bueno, aquí tenemos la cabeza original de la columna al Monumento de Independencia, el famoso ángel de la Independencia, que, como platicábamos un poco, esta ciudad de sismos, originó uno en 1957 y la escultura, la cabeza cayó. El Archivo Histórico de la Ciudad de México conserva los pormenores de la administración pública local, guarda los registros que permiten construir la identidad de la capital del país y permiten planear a futuro. Imágenes, Joel Arias. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.